Saludamos al senador Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal. Buenos días, senador. Bueno, muy buenos días. Bueno. Un saludo cordial para todos ustedes. Tuvimos suerte con usted. Vamos a ver si el senador León Freddy Muñoz está por ahí. No. Mientras tanto, mientras que retomamos la comunicación, lo primero que quiero preguntarle a ustedes cómo lee y cómo recibe este acuerdo del gobierno nacional en el que anunció el aumento salarial para los trabajadores públicos, que será del IPC más el 1,8% para el 2025. Bueno, se estaba esperando el aumento de los trabajadores públicos, ya estaba el de los privados que se había decretado, faltaba el de los servidores públicos y bueno, que sea el IPC más el 1,8%. Creo que es un ajuste acorde. Hubiéramos esperado que hubiera sido muy parecido al de los trabajadores privados, pero bueno, ya está decretado el aumento para el 25 y también ya anunciaron el del 2026. Sí, senador Miguel Ángel Pinto, pues yo quiero ir al tema del día porque el gobierno va a radicar su consulta popular mientras usted impulsa una ponencia de la mini reforma laboral de los liberales. ¿Usted considera que la consulta popular no será necesaria en tanto se apruebe su ponencia? Porque es que usted le hizo varios cambios que creemos no le gustan al gobierno. Al gobierno solamente le gustan las iniciativas que son del gobierno. Esta es una iniciativa parlamentaria, son dos proyectos que fueron radicados, uno exclusivamente por unos liberales, el otro también tiene firmas de varios liberales que incluso firman ambos proyectos, acompañado con algunos otros congresistas del Partido Verde y del partido de la U, y lo que se hizo fue unificar los dos proyectos de iniciativa parlamentaria. Se rindió una ponencia positiva para que se pueda discutir y abrir el marco de discusión en la Comisión Séptima para determinar el reconocimiento del trabajo nocturno, si es a partir de las 7 o es a partir de las 8, como las traía una de los proyectos. Uno viene con las 7, otro viene con las 8, será el tema del debate y discusión, y por supuesto también lo del recargo nocturno y las horas extras que se van a liquidar. Esos son básicamente los dos temas que traen los dos proyectos que fueron acumulados en la Comisión Séptima y que esperamos que la semana entrante sea anunciado y empecemos la discusión y el debate para que sea la comisión la que determine finalmente si el horario será a partir de las 7 o a partir de las 8. Sí, pues reconectamos con el senador León Freddy Muñoz de la Alianza Verde. Senador, y preguntarle inmediatamente, hoy el gobierno va a radicar las preguntas de la consulta popular, pero al tiempo en el Congreso hay una propuesta de mini reforma laboral. ¿Usted cree que es conveniente radicar las preguntas de la consulta cuando pareciera que el Congreso sí quiere dar el debate sobre la reforma? Pues primero, buenos días. Hoy primero de mayo, Día de la clase trabajadora, clase obrera. Saludar al senador Pinto y a todos los de la mesa y a todos los colombianos y colombianas que nos escuchan. Yo veo que no hay ningún inconveniente. Hay cantidad de proyectos que se pueden radicar. Unos van por una vía, otros van por otra. Yo creo que no hay problema. El senador Pinto pues lo decía claramente, se unificaron los proyectos, los van a discutir. La Comisión Séptima pues tiene la libertad de decidir sobre lo que se radica allí. Igual el presidente Petro y nosotros apoyamos otra iniciativa, que es ya los 12 puntos de la consulta popular, que se va a radicar hoy a la 1 de la tarde. Entonces yo creo que no hay lío, no hay ningún problema. El senador tiene obviamente todo su deseo, tiene la ley lo protege para radicar y avanzar. Y bueno, entonces yo creo que no hay problema. Nosotros seguimos insistiendo que la reforma que presentamos ahorita al pueblo colombiano, que así no lo pidieron además en las urnas, no lo pidieron en las calles, y la Comisión Séptima en su momento no quiso profundizar en el debate de esas iniciativas y por eso fue pues que dio pie al llamado a esta consulta. Son 12 puntos que recogen la esencia de los derechos de la sociedad colombiana, que históricamente ha estado más excluida, y bueno, puede ir uno por una vía y este va a ir por la otra, y que sea el pueblo colombiano quien decida ya en este sentido profundo de los 12 puntos. Sí, senador Pinto, pero hay algo que llama la atención de lo que usted mencionaba, y es que en su ponencia usted propone que la jornada nocturna sea desde las 8 de la noche y que el recargo dominical sea progresivo. El gobierno
proponía esa jornada nocturna desde las 7 y el recargo dominical al 100% sin excepción. ¿Usted no cree que esa ponencia que usted radica en parte le da la razón al gobierno de que se necesita la consulta porque el proyecto de ustedes a todas luces pues no resuelve esos puntos que el gobierno consideraba garantistas para los trabajadores? Bueno, mire, la ponencia, como lo decía, son dos proyectos diferentes. El uno lo trae a las 8, que son los proyectos de iniciativa parlamentaria, que es el que firma la senadora Angélica conjuntamente con otros senadores del Partido Verde y de la U, y varios liberales que firman también al mismo tiempo el otro proyecto que hacía la modificación a partir de las 7 de la noche. Son los dos proyectos que hay, y la discusión está básicamente en eso, si se hace a las 7 o se hace a las 8. A las 7 también venía el proyecto que había sido radicado por el gobierno nacional en el proyecto que se hundió en la Comisión Séptima. Ese será el tema del debate, si se hace a partir de las 7, si se hace a partir de las 8. Mi posición personal, nosotros habíamos radicado como Partido Liberal antes de que el gobierno radicara la reforma grande, la que se hundió. También se ha presentado este proyecto por la iniciativa liberal, que yo había firmado, también suscrito, a partir de las 7 de la noche. La decisión que hoy se tome, la Comisión Séptima se hará de acuerdo a los órdenes macroeconómicos hoy de los estudios que se determinaron en las empresas, sobre todo en las MIPYMES, en las pequeñas empresas, y en algunos de los sectores, que es lo que está plasmado en el estudio, en un artículo que viene en el proyecto del Partido Verde de Angélica Lozano, que era hacerlo gradual. Fue lo que se determinó, pero eso lo decidirá la Comisión Séptima, si se mantiene ese artículo o no, o si se deja el de las 7 de la noche, como tiene el de los liberales, o si se deja el de las 8 de la noche, como la que traen ellos. Ese es el debate abierto. Lo importante de la ponencia es que es una ponencia positiva, que da el marco de empezar el proceso de la discusión sobre esa base de los dos artículos, para que sea la comisión la que tome la decisión de acuerdo a los estudios. Y lo más importante es que estos dos puntos fundamentales de estos dos proyectos, que eran los mismos proyectos que ya se habían hundido en el Congreso, tanto en Cámara, una iniciativa conservadora como la nuestra, la liberal, que nunca fue puesta en consideración, ha sido la base de la discusión nuestra, que nos los hundieron inicialmente, porque venía en el proyecto grande del gobierno, que era una iniciativa de gobierno, mientras que estos son de iniciativa parlamentaria, que se hicieron antes y ahora después. Ahí está el marco de discusión. Ahora, usted habla de las preguntas. Yo respeto mucho la posición del gobierno en su tema de la consulta, si la quieren hacer o no. Yo entiendo que esto es más de orden político que de cualquier otra cosa, porque hay varias preguntas que están en la consulta, en lo que se dice y se anuncia que se van a radicar hoy a la 1 de la tarde. Por ejemplo, lo de las licencias menstruales, la Comisión Séptima de Senado ya lo aprobó en un proyecto nuevo adicional que viene indistintamente de la ley de endometriosis, que ya se aprobó, que ya está vigente en la legislación. Entiendo. Se adicionaron unas enfermedades nuevas que también están ahí. Sí. El de las empleadas domésticas, que también está en la pregunta, también ya fue aprobado en la Comisión Séptima de Senado, también está para discusión de la plenaria. El gobierno decidirá si a pesar de eso continúa con esas preguntas, las modifica, las cambia, y ya será la discusión que haga el Senado. A mí me da igual, la verdad. Bueno, una pregunta para el senador Muñoz, y es a propósito de lo que está diciendo el senador Pinto, y es que el tema de las preguntas, pues, por no ser técnicas, a veces sí se ven, o más bien se ven muy generales, y todo esto tiene unas consecuencias económicas. ¿Qué hacemos con todo este tema de los recursos para poder volver realidad las propuestas que tiene la consulta? Bueno, a ver, yo creo que aquí hay que recordar varios elementos. En el 2002, cuando se quitan esos derechos, pues se hacen con un sentido. En ese momento que estaba pues el presidente, el señor Álvaro Uribe Vélez, y con su Congreso pues tomaron una decisión de hicieron pues, bajo unos estudios que ellos dicen que iban a generar unos nuevos empleos, que iban a generar más o menos 500,000 nuevos empleos, bueno, cosas de esas, y nunca pasó. Cuando le quitan el recargo nocturno, los festivos dominicales que bajan al 75%, eso nunca sucedió. Solamente se generaron 40,000 empleos nuevos, que eso es lo que hay en el estudio. O sea, nunca pasó eso. Después de tantos años, pues lo que vemos es que el poder adquisitivo de la gente ha bajado, y eso obviamente baja todo el círculo económico. Ahorita lo que se trata es de devolverle los derechos, algunos de esos derechos que le quitaron en el 2002, y otros derechos que yo creo que eso ayudaría para la economía. Claro, tenemos claro que
van a haber necesidad de unos recursos, en este caso las MIPYMES son las que generan la mayoría de empleos del país, casi el 85% de los empleos están en las MIPYMES. Por eso hay un punto donde se le dan unos incentivos económicos, tributarios, y se mirará en su momento cuando se dé el debate, porque los recursos pues obviamente hay que buscarlos, porque si va a circular más el dinero, que si la gente tiene más poder, pues va a circular dinero y eso va a hacer la economía mucho mejor para todos. Yo creo que en esto ya los países desarrollados ya nos llevan años luz y tenemos unos ejemplos claros. Por eso cuando hablamos de las jornadas laborales, yo propuse en su momento, en el periodo pasado, cuando era representante de la Cámara, la jornada para la felicidad, y lo cogimos de los países más desarrollados del mundo. Canadá, Japón, bueno, todos esos países, muchos de ellos europeos, otros asiáticos, donde incluso las jornadas son mucho menores que las planteadas en lo que se ha desarrollado en el país. 36 horas se trabajan, de generar más desarrollo. Yo creo que esos son los modelos que hay que ir buscando. Entonces, menos trabajo, la gente tiene más poder adquisitivo, tiene más tiempo para la felicidad, tiene más tiempo para atender los hijos e hijas y tiene más tiempo para gastarse los recursos. Eso genera toda una economía que en últimas es lo que el país necesita. Hoy pues nos proponen una reforma que bueno, se va a debatir allí en la Comisión Séptima, pero yo también digo, en su momento lo discutimos, ya pasó eso, ya lo hundieron, bueno, ya yo creo que ya no hay que llorar sobre la leche derramada, pero era también necesario que pudiesen haber permitido la discusión de ese proyecto que venía, que hubiese sido muy interesante porque ya tenía unos debates, además debates bien extenuantes en Cámara, que se habían puesto de acuerdo incluso con empresarios en lo de la hora, y el senador Pinto lo sabe muy bien que lo que surgió desde las 7 de la noche, pues surgió alrededor de un debate, porque la propuesta siempre ha sido desde las 6, como se venía antes del 2002. Sí. Yo creo que aquí hay una serie de cosas que se recogen que son necesarias, que desarrollarían más la economía. Yo creo que aquí los empresarios no tienen que tener temor de esto, es que los países desarrollados siempre van en esa función. Y lo otro es que estas son algunas de las iniciativas que hay acá, que además son exigencias de la OCDE. Cuando entramos a la OCDE en ese espacio de los países desarrollados o en vía de desarrollo, pues Colombia es uno de ellos y lo celebramos. Yo estuve ahí en su momento en el Congreso cuando eso sucedió, lo celebramos, porque es un país que va en esa perspectiva. Entonces ahora yo creo que tenemos que tener la grandeza, los empresarios y nosotros, la clase política, para poder tener estos puntos que se plantean acá. Pues ya no se pudo en el debate en la Comisión Séptima y en el Congreso en general, entonces ya el debate se traslada a la sociedad colombiana, que sea quien decida, y esto vuelve a pasar al Congreso. Es que esto no es que se aprobó, porque yo sé que se va a aprobar la consulta, sino que esto vuelve, después de aprobarlo, vuelve al Congreso, pues y se dan los debates necesarios en el Congreso para la implementación de estos 12 puntos. Senador Pinto, ¿en qué escenario queda el Congreso de la República si le tocara al presidente de la República sacar esta consulta popular vía decreto, como ya se ha planteado por parte del mandatario? ¿En qué escenario quedaría? Pues porque se supone que es el Congreso el que tiene que dar la discusión y el que tiene que aprobar o no este tema. Bueno, sí, hay una independencia de poderes y le corresponde al Congreso hacer el proceso legislativo. Las facultades que tiene el gobierno son limitadas, digamos, cuando son facultades que le otorga el pueblo, en el caso de la consulta, o cuando son delegadas por el propio Congreso cuando le da facultades. Pero permítame, le hago una claridad a algunas cosas que dijo el senador con todo respeto. El proyecto del gobierno que se hundió no traía que la jornada empezara a partir de las 6 de la tarde, venía a partir de las 7 de la noche, tal y como está hoy el proyecto de la base liberal, que es a partir de las 7. El del Partido Verde y el de ellos es el que establece la base para que arranque a partir de las 8 de la noche, que es la diferencia, pero el gobierno jamás propuso que fuera a partir de las 6 de la tarde. Venía a partir de las 7, y en el marco de la discusión incluso ellos propusieron que aceptaban en aras de la discusión de que se pusiera a partir de las 8. Pero el proyecto no se hunde por estas razones, porque no fue el punto del quid del hundimiento de la reforma laboral. La reforma laboral, y además se lo aclaro al senador, sí fue debatida. Fueron 8 audiencias públicas que se hicieron regionales, incluso realizadas por los senadores propios del pacto histórico, como las de las diferentes bancadas, y hubo 4 mesas técnicas, hubo debate amplio en el tema de la reforma laboral que se hundió. Eso hace parte del debate, más el que ya habían hecho allá
en la Cámara de Representantes. El proyecto se hundió era porque era inconstitucional, porque traía unos principios que desarrollan el proyecto de ley que modificaban la Constitución política, y una ley ordinaria no puede modificar una constitución, tiene que hacerse mediante un acto legislativo, eso es claro. Esos son principios simplemente normativos, de que no se puede modificar la Constitución por una ley ordinaria como lo establecía este proyecto, que habían temas que tenían que haberse tramitado por ley estatutaria, porque modificaban y desarrollaban derecho fundamental, el derecho laboral, como el derecho a asociación, como el acabar con los sindicatos y el fortalecimiento de las centrales obreras. Todo eso hace parte de unos convenios internacionales que están suscritos con la OIT, como el convenio 93, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, y por tanto su desarrollo debe ser por ley estatutaria, y nosotros estábamos en una discusión de una ley ordinaria. Eso fue lo que llevó al traste a esa reforma, que la reforma había sido mal diseñada desde el punto de vista constitucional, y habían otros artículos que sí tienen que ver con ley ordinaria, como estos, como el de las horas extras y los recargos, que es el que hoy se está tramitando por separado en una ley ordinaria. Eso para hacer la claridad de por qué se hundió ese proyecto, pero que sí hubo debate. Fueron 8 audiencias públicas hechas en todo el país y 4 mesas técnicas. Lo mismo estamos haciendo hoy con la reforma a la salud. Dicen que no ha habido debate, estamos en el debate, allá participa el gobierno nacional en torno a eso. Que la reforma laboral, el gobierno nacional se haya marginado de esos debates, no quiere decir que no se hayan hecho en la comisión. Y se marginaron porque fue un momento transitorio de cambio de una ministra de Trabajo a otro ministro de Trabajo que llegaba, que no conocía cómo estaba el tema del proyecto, y mientras se empalmaban no había, y habían efectos encontrados dentro del gobierno nacional. Eso no es una responsabilidad del Congreso Nacional. Ahora, para su pregunta, pues aquí hay varios escenarios que se están haciendo. Uno, lo que está haciendo el Congreso, que es legislar en torno a estas materias que van por separados en ley ordinaria, como yo le dije, lo de las empleadas domésticas, que ya está, lo del tema de las licencias de menstruación, que ya está para discutir, este proyecto de las horas extras, que se votará en la comisión séptima y pasará a la plenaria del Senado también para su debate y su discusión, que son puntos de los que están ahí. Sí. Que el gobierno lo haga vía decreto implica si el Congreso de la República no aprueba o niega las preguntas dentro de un mes que tiene de plazo, porque si las aprueba, pues tendrá el gobierno nacional que desarrollar su consulta, y de acuerdo al resultado tendrá que presentar los proyectos respectivos. Si el Congreso no se pronuncia, es lo que faculta al presidente para que lo haga vía decreto, en lo que puede hacer dentro de las facultades vía decreto el presidente de la República, que por supuesto en esta independencia de poderes serán después sometidas a su análisis de la Corte Constitucional, como corresponde por mandato de la Constitución. Esto no es sino plegarnos a la Constitución, a la ley, que fue el juramento que hicimos nosotros cuando nos posicionamos. Sí, senador. Senador León Freddy, quiero ir directamente al tema de la consulta, porque pues el Congreso tendrá que decidir, pero en todo caso esto deberá tener una participación ciudadana, por lo menos de 13 millones de personas para pues que deben participar, pero también deben votar al menos 6 millones, más de 6 millones, para lograr ese mínimo y que el resultado de la consulta sea vinculante. ¿Usted considera que el gobierno va a lograr obtener esa votación? Bueno, a ver, lo primero es que quiero también un poco hablar sobre lo que dijo el senador Pinto. Lo de las 7 de la noche es un acuerdo dentro de ese debate, que él mismo lo dice, que fueron 8 audiencias, debates van, debates vienen, con los empresarios, con los sindicatos. Se quedó un acuerdo con los empresarios a partir de las 7 p.m. Eso fue a raíz de todo un debate. También le quiero decir, pues, porque él lo dijo incluso en la comisión, que lo tumban. Uno de los argumentos que ellos aducen es porque es inconstitucional. Pues la ley 789 que transformó también el Código Sustantivo del Trabajo era una ley ordinaria, que fue en el 2002 donde quitaron esos derechos a las personas, y fue una ley ordinaria. Nosotros que dijimos en el debate, pues entonces, si ellos consideran que hay algunos de los puntos que son inconstitucionales, pues entonces que sea la Corte Constitucional, en su sabio deber y saber, pues que lo determine y poder dejar que el debate continúe. Es que nos impidieron a nosotros, los que no somos de la Comisión Séptima, debatirlo. Yo creo que es lo más sensato. Entonces yo creo que aquí pues hizo falta es que se hubiese debatido, y que sea en la raíz del debate, en la plenaria, donde tendría que haber sido, o haberlo debatido profundamente en la Comisión Séptima y no hundirlo de entrada sin permitir ni siquiera el debate del articulado. Entonces por eso nos obligan a esto. Y claro, entonces todos esos puntos
son esenciales para la gente. Es que la gente, como el Congreso no le respondió a la ciudadanía tiene que expresarse. Y yo sí estoy completamente convencido que esas preguntas van a pasar absolutamente todas, porque recogen las necesidades de las personas. Por ejemplo, los aprendices. Yo no creo, los aprendices también se los quitaron en el 2002, el contrato de los aprendices estaba antes del 2002 y también se los arrebataron. Pero lo más es que si un joven, y es lo que hemos insistido, ese primer trabajo, esa primera experiencia, pues no puede ser una especie de explotación, tiene que ser un contrato laboral con todas las condiciones porque está cumpliendo las mismas funciones que cumple un trabajador de esas grandes empresas. Yo creo que en eso no hay discusión alguna. Lo que se menciona aquí es volverle a entregar ese recargo nocturno a las personas, pues yo creo que, porque en las preguntas está a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 6, como tiene que ser, la noche empieza a las 6 hasta las 6 a.m. También están ahí los recargos nocturnos, el poder generar las condiciones a los campesinos y campesinas, artistas, periodistas. Ustedes saben las condiciones que están muchos periodistas a lo largo y ancho de todo el país, que no tienen ninguna estabilidad laboral, no tienen. Entonces yo creo que esto recoge lo esencial que necesita la población colombiana y le aseguro que no van a ser menos de 15 millones de votos. Entiendo, pues a los congresistas, gracias por estar con nosotros del Partido Liberal, de la Alianza Verde, Miguel Ángel Pinto, León Freddy Muñoz, muchas gracias por haber estado con nosotros.